Bueno, sería buenísimo, Adri, que nos cuentes cómo fue tu experiencia en la sesión que tuvimos, en la última sesión que tú y yo tuvimos. Wow, fue una sesión muy profunda, fue una sesión bien especial para mí porque fue ir a un recuerdo y a un momento de la vida que inicialmente no era chévere, que es un momento eh, bien retador, con una connotación claramente que afecta mi presente. Entonces, digamos que en primera medida fue llegar a ese recuerdo, vivirlo, sentirlo, pero luego me pareció súper lindo resignificarlo y darle esa nueva interpretación y sentir ese sentimiento de reconciliación de una forma muy bonita, pues todo en la mente, pero se sentía y se sintió muy real y sé que pasaron cosas muy bonitas en el proceso, al punto de las lágrimas. Y ahorita, ¿cómo te has sentido después de la sesión? Después de la sesión me he sentido mucho mejor, claramente entendiendo muchas más cosas, como con una nueva mirada y una nueva perspectiva frente a la situación y habiéndome quitado la carga que he venido haciéndolo desde ya hace bastante tiempito, pero en este momento como con un nuevo recuerdo o un momento importante en mi vida con un nuevo significado y habiendo quitado la carga de que yo no soy salvadora de nadie, escasamente Claro. salvarme a mí misma y a veces no sé cómo hacerlo. Entonces, uno no se puede cargar de esas experiencias y de vivir el rol que no te corresponde, porque no te Claro. corresponde en este caso. Era salvadora de mi mami. No, mi mami se debe salvar a ella misma con la ayuda de Dios y exactamente cada uno de nosotros debe hacer pues esos procesos. Entonces sí, fue lindo. Fue muy lindo y fue Qué bonito, muy, Adri. y como que se quita un peso de encima. Sí. Qué bonito. Bueno, justo te pregunto esto, Adri, porque la sesión de hoy se llama ¿Cómo detectar los bloqueos que me impiden manifestar abundancia en mis proyectos, en mis negocios? ¿Ok? Y para crear como un contexto, ¿qué sucede? Muchas veces nos enfocamos como en la técnica, en el hacer, en la estrategia, en la publicidad, en X, Y, Z, pero no vamos a las raíces del fruto que se está produciendo en nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Realmente el 95% de los emprendedores cambian de empresa, cambian de trabajo, cambian de negocio, cambian de todo menos la parte interna. Y el resultado se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Pero por qué se repite? Porque no nos estamos dando el permiso de observar ese patrón que está allí repitiéndose constantemente desde un lugar de humildad, es decir, oye, esto que estoy viviendo ahorita ya me había pasado antes. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en empresas de seguro. En las 3 empresas de seguros que trabajé, los jefes eran horribles y eran distintos los jefes. Los 3 eran groseros, abusivos y no valoraban mi trabajo. Pero si yo cambié 3 veces de empresa, ¿por qué seguía el mismo, o sea, yo atrayendo el mismo tipo de personas? Porque había algo en mi inconsciente que yo estaba reafirmando a través de esas personas. Y a pesar de que yo vendí millones y millones de pesos en esas empresas, de las 3 empresas salí sin plata, de las 3. Entonces, ¿qué pasaba allí? Yo estaba reafirmando algo que yo creía de Ricardo en ese momento. Y gracias a Dios, bueno, yo le soy sincero, después de eso,
yo en la tercera ya fue como el knockout, cuando uno le dan así bien duro que te noquea. Bueno, así fue. Y yo dije, no, ya no puedo más. Yo me rendí, esa es una clave que les doy, me rendí. Y dije, Dios mío, ya yo no puedo más con esto. O sea, ya yo he trabajado, he estudiado, he hecho, me trabajaba como 10 horas al día, vendía como máquina y seguía otra vez quebrado y otra vez sin trabajo y otra vez en lo mismo. Entonces, bueno, dice la Biblia, pide y yo os daré. Una clave que les regalo. Sé que suena muy simple y en realidad lo es. El ego siempre quiere complicar las cosas. Yo pedí, Dios mío, ayúdame con esto. Me puso una persona y esa persona me dijo, Ricardo, y esto ya te ha pasado antes. Y te has dado cuenta, Ricardo, que esto te está pasando también con ciertas personas de tu núcleo, de tu núcleo personal. Es decir, con mis relaciones interpersonales. Y yo, sí. Y eso no te recuerda algo de tu pasado. Y yo, uy, cuando llegué ahí me di cuenta del tema. Y ahí cuando yo empiezo a revisar eso, que obviamente fue incómodo, eso se lo aclaro, o sea, sanar yo creo que es para valientes, hermanito, hermanito, o sea, sanar no es para todo el mundo, o sea, más fácil es quedarse uno igualito, con la misma mentalidad, con las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil, como dice por ahí, más fácil el malo conocido que bueno por conocer. Así funciona la mente. La mente funciona porque es para sobrevivir. O sea, está diseñada más que todo para sobrevivir, la parte que más toma las decisiones y demás. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? En resumen, va a ser incómodo reconocer esas situaciones de mi pasado que me generaron unas emociones incómodas que hoy en día yo estoy reafirmando a través de mi negocio, a través de mi proyecto, a través incluso de mis parejas. Y puedes huir del conflicto y puede que el negocio cambie y cambie el resultado del negocio. Pero te llegó una suegra que te recuerda lo mismo, la misma situación. O te llegó un vecino que te recuerda lo mismo o la misma situación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es súper importante que todos tengan en cuenta que obviamente va a ser incómodo. Mucha gente llega y quiere trabajar conmigo y como que, ay, todo es magia, ¿no, hermanito? Hay un proceso interno que hay que transformar, hay que reconocer y hay que sanar. Y obviamente va a ser desafiante, va a ser un poquito incómodo para el ego. Pero te puedo asegurar que va a ser incómodo un momentico o en una sesión o puede que 10 días y después te cambió la vida. ¿Qué prefieres tú? ¿Que sea incómodo 10 días o que sea incómodo lo mismo, el mismo patrón toda la vida? Entonces, no, de nada sirve que tú huyas del conflicto, porque lo que resiste, persiste. Y como tú estás resistiéndote, o sea, tú estás aplicando una fuerza hacia eso que estás evadiendo, esa fuerza produce una contrafuerza. ¿Sí? Porque toda acción produce ¿qué? Una reacción, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? El detalle, sobre todo cuando queremos manifestar abundancia en nuestros proyectos, en nuestros negocios, es que aplicamos casi siempre inconscientemente esa contrafuerza para no sentir eso que estamos sintiendo, para no recordar esa situación del pasado que seguramente fue incómoda, que seguramente fue dolorosa, que seguramente te dio una rabia o una impotencia súper fuerte. Entonces, hoy les voy a compartir varios secreticos y varias herramientas súper prácticas y súper sencillas para entender por qué repito mis patrones en mi proyecto, en mi negocio. ¿Por qué pasa la misma situación a pesar de que yo cambio de mentor, de estrategia, de marca, de servicio, de negocio y demás? ¿Ok? Y cómo utilizar eso a nuestro favor. ¿Por qué? Porque el conflicto o el negocio o las ventas o aquellas cosas que te desagradan, que te generan rechazo, que te generan resistencia, son un recurso para que tú drenes esas emociones guardadas que tú tienes. ¿Sí? Y cuando tú te liberas de esas emociones guardadas que tú tienes, que fueron guardadas en el pasado, es como una maleta ahí guardada. Entonces la maleta está por allá escondida en el inconsciente que no queremos verla, a veces ni siquiera, incluso ni siquiera nos acordamos de dónde guardamos esa maleta, pero te puedo garantizar que ahí está guardada, ¿ok? Entonces, que detectes la maleta, que
pidas sabiduría también para entender qué te está llegando y por qué te está llegando eso. Y sobre todo que de forma práctica tú utilices esas situaciones desafiantes emocionalmente, muy incómodas, para deshacer ese patrón repetitivo y que literalmente en tu proyecto se produzcan milagros, se produzca magia. O sea, yo hoy en día les soy súper claro, o sea, es una cosa loca las cosas que manifiesta como que, wow. Y, o sea, yo le doy principalmente gracias a Dios porque en cierto aspecto siento que es como Dios diciéndome, bueno, yo te permito experimentar esto y ahora comparte lo que tú estás experimentando, ¿sabes? Por otro lado, algo súper clave, hermanito, hermanita, si tú eres mentor, coach, terapeuta, tienes la marca personal y demás, obviamente van a haber desafíos. Y seguramente, a pesar de que tú no estás hoy en día como tú quieres, tú tienes bendiciones muy bonitas en tu vida. Pueden ser las relaciones que atraen, puede ser la relación con tu familia, puede ser la relación con tu pareja. Y hay mucha gente que le gustaría vivir lo que tú estás viviendo. Entonces, muchas veces por el hecho de tú evadir el conflicto, evadir incluso las ventas, evadir, tú ser la persona, incluso la responsable de crear una empresa con tu proyecto y con tu servicio y hacerlo en excelencia, tú estás dejando de ser una bendición para otras personas que seguramente les gustaría estar como tú hoy en día estás. Entonces, el hecho de que nosotros nos escondamos y no creemos el contenido, el hecho de que nosotros no nos demos el permiso de hacer las cosas en grande, hacerlas en excelencia y expresar lo que somos en realidad, porque te puedo garantizar que tú eres todo menos pequeño y menos limitado, ¿sí? Entonces, cuando tú te conformas con eso, literalmente tú estás dejando de ser una bendición para otras personas, incluso para tu propia familia, incluso para tu entorno. Tú no sabes si en las personas de tu entorno tú estás indirectamente con tu transformación inspirando a alguien. Y te puedo garantizar que así es. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo que con la información que les voy a compartir, más allá de que se quede en la teoría, que te des el permiso tú de experimentar lo que tengas que experimentar, de pedir ayuda. A mí me costaba, es más, ¿sabes por qué a mí me dieron tan duro? Porque me dieron ese knockout de la tercera vez que me despidieron de la empresa, sin pago, estafado, quebrado y demás, porque yo no pedía ayuda. Entonces, cuando tú te resiste nuevamente, persiste. Entonces, claro, yo era el fuerte, el grande, no sé qué, la otro, el vendedor, no sé qué vaina. Y incluso el ego, también, eso pasa mucho, cree que no necesitamos algo superior para solucionar nuestros problemas. ¿Sí? Entonces, claro, como crees eso y te estás resistiendo a pedir ayuda, llega, por ejemplo, Dios y te dice, pum, tú sí necesitas ayuda. Tú no eres solo, no vas a poder con ese propósito tan grande que yo deposité en ti. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Qué gusto tenerlos por acá. Qué bonito ese nombre que sale acá. Solo Dios entra en mí. Y les soy súper sincero, les soy súper claro. Yo Semana Santa descansé. O sea, la clase que tengo hoy, literalmente estoy súper fluyendo con todo. Le pedí a Dios que sea quien como que dirija esto. ¿De acuerdo? Obviamente sé la teoría, sé la práctica y demás, pero quiero que tengas muy claro que esto es un regalo de mi parte para todos los que están acá presentes y que en algún punto cuando tú cambies esas cositas que a ti no te agradan, tú seguramente tengas la responsabilidad de darle ese regalo a otras personas, ¿ok? Así que no se lo reserven, anoten todo lo que puedan y bueno, vamos a comenzar. Me gustaría que me comenten ahí de qué partes del mundo se encuentran. Bueno, aprovecho de saludar aquí a mi hermanito Nicolás, a Zaira, a la persona con ese nombre tan bonito. Me gustaría saber quién es. Y bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, lo primero, hoy vamos a tener tres punticos muy concretos, muy sencillos, ¿de acuerdo? El primero es, ¿por qué 9 de 10 emprendedores o emprendedoras huyen de las ventas? ¿Ok? ¿Por qué huimos
de también incluso muchas veces de exponernos, ¿ok? Cómo las ventas me pueden mostrar a mí un reflejo para yo transformar mis limitantes internas. Recuerden que queremos manifestar abundancia a través de nuestro propósito, nuestra pasión, ¿ok? Y nuevamente con lo que les estaba compartiendo hace rato, si tú te resistes a algo, eso te va a generar otra situación por otro lado, que te reafirme exactamente lo mismo que estás evitando, ¿ok? Ahora, ¿cómo utilizar la venta para detectar y transformar mis limitaciones internas, ¿ok? O mi negocio o mi proyecto. Cuando estoy desmotivado, cuando no quiero crear contenido, cuando me siento, no sé, triste porque no hice la venta. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esas situaciones que me aparecen? ¿Y cómo puedo literalmente transformarlas para generar un cambio en ese resultado que estoy produciendo? ¿Ok? Por otro lado, ¿cómo es una identidad limitada versus una identidad divina? ¿Ok? Y cómo esa identidad afecta directamente en nuestro proyecto, cómo nuestro inconsciente y nuestras creencias y el personaje que hemos creado acerca de nosotros mismos influye directamente en los resultados de mi proyecto, ¿ok? Y por otro lado, ¿cuáles son esas heridas internas o esas creencias o esos patrones inconscientes que hoy en día se reflejan en mi negocio? Es decir, ¿cuáles son los patrones más comunes que nos limitan a la hora de emprender y generar abundancia en nuestro proyecto? ¿Ok? Así que bueno, lo primero acá, tener en cuenta es, ok, tu proyecto siempre va a reflejar lo que tú crees acerca de ti. Es decir, ahí literalmente tú tienes un espejo de lo que está en tu inconsciente. Te guste o no te guste, si tú, por ejemplo, tú no te crees o no te sientes suficiente para ser influyente y para inspirar y ayudar a los demás en el negocio, va a reflejarse exactamente eso. Si tú, supongamos algo, no te crees merecedora o merecedor o suficiente para vivir en abundancia y en felicidad haciendo lo que a ti te apasiona, eso va a ser lo que se refleje en tu proyecto o en tu negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, o lo que casi siempre sucede, por eso es que casi todos los emprendedores como que, ¿cómo decir?, tiran la toalla, por así decirlo, es que se les presenta el conflicto, ¿sí? Y, ¡pum!, evaden el conflicto. Entonces, un ejemplo, se van al empleo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí me pasó así, miren lo interesante de esto. Yo siempre he sido emprendedor, pero bueno, yo no me sentía valioso y no me sentía suficiente. Entonces empecé a ganar bastante dinero en las ventas de los seguros y resulta que como todavía yo no me sentía suficiente, no me sentía valioso, atraje un jefe que me reafirmaba eso. Entonces, de nada sirve que yo suelte la toalla, que yo deje, no sé, un programa de acompañamiento, una estrategia, no sé qué, y lo evada eso que se me está presentando a través de mi negocio, porque indirectamente voy a reafirmar eso en otras cosas de mi vida o en una pareja que me haga sentir exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que tú tienes un fruto en tu proyecto, en tu negocio. Puede que no te estén viendo las redes sociales, puede que no estés vendiendo online, puede que no te estén comprando, que la gente te ponga excusas para no comprarte, que te sientes rechazado. Eso es un fruto, ¿ok? Y ese fruto te está mostrando de qué está hecho, es decir, te está mostrando cuáles son probablemente las raíces de ese fruto. Entonces, en vez de nosotros lanzar y botar ese fruto o desecharlo, lo que tenemos que hacer es analizar, ok, si yo estoy produciendo este fruto, ¿de dónde, cuál será la raíz de este fruto? ¿Será que es piña? ¿Será que es fresa? ¿Será que es limón? O sea, ¿de dónde proviene este fruto? Entonces, lo que tenemos que hacer o revisar realmente no es necesariamente cortar ¿cómo se dice? El tallo, las hojas del árbol, que casi siempre lo que hacemos, cambiar por encimita lo que estamos haciendo, sino ir a las raíces de ese árbol,
que al final el negocio eres tú mismo o tú misma, ¿verdad? Y detectar, ok, ¿de dónde proviene esto que yo estoy manifestando? Entonces, cuando se te presenta una situación que a ti no te agrada, que a ti no te gusta, que te molesta, por ejemplo, a mí todavía me pasa algunas veces como que tengo una meta, un ejemplo, tengo una meta, entonces hice todo y no se produjo la meta, entonces me molesto. Eso es una bendición disfrazada, porque esa molestia tiene la llave secreta para ayudarme a mí a deshacerme de esa molestia, que es una de las cosas que está estancando mi negocio, y entender de dónde proviene esa molestia, de dónde proviene esa rabia, soltarla, reinterpretar ese momento que me generó esa rabia en el pasado y por consecuencia manifestar algo completamente diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? A lo que tenemos que llegar es detectar el propósito de ese resultado que yo estoy teniendo. ¿Ok? Así que bueno, yo les voy a pedir algo. Yo hoy les estoy dando el 100% y le voy a dar más el 100%. Incluso no he almorzado, tampoco tengo hambre, pero le voy a dar el 100. Así que yo les voy a pedir que ustedes también den el 100. Así que me van a anotar lo que van a ir escuchando, ¿verdad? Y van a ir activando las cámaras. ¿Ok? Porque quiero que estén 100% presentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué sucede? El negocio siempre me va a mostrar a mí la raíz de lo que yo estoy manifestando, del fruto que yo estoy manifestando hoy. ¿Ok? Y ese fruto, ese resultado, yo lo interpreto como algo negativo o algo positivo. Sin embargo, lo que yo estoy interpretando es simplemente una interpretación. ¿De dónde provienen mis interpretaciones? De mis creencias, ¿ok? ¿De dónde provienen mis creencias? De mi pasado. Entonces, si yo tengo un ejemplo, pasó un mes y se generaron menos de la mitad de las ventas que yo esperaba, eso a mí me genera una emoción. Por ejemplo, enojo. Aquí está, ¿correcto? Eso me genera a mí enojo. Pero ¿por qué me genera mi enojo? Me genera mi enojo por la interpretación que yo estoy haciendo de eso que está pasando. Y esa interpretación está generada por las creencias que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ese enojo va a reflejar el nivel de conciencia donde yo me encuentro. ¿Sí? Entonces, todo lo que llega a mi negocio, todo lo que me genere una emoción, sobre todo las que están acá abajo, que casi siempre las que nos llegan cuando hacemos un negocio, una inversión, publicidad, no sé qué vaina, y supongamos, no se produjo la venta o no llegó gente o pasó X, Y, Z, bueno, eso es un regalo disfrazado que te está mostrando a ti el nivel de conciencia en el que tú te encuentras. Y ese regalo disfrazado es brutal. ¿Por qué? Porque le voy a regalar algo bien práctico. Quiero que me escriban ahí en el chat qué emoción les apareció, puede ser la última semana o el último mes, algo que tenga que ver en el negocio. Vamos a ver, quiero que me digan allí. Puede ser rabia, puede ser culpa, puede ser vergüenza, puede ser enojo, miedo. ¿Qué les apareció en la última semana? O sea, ahorita que pasó. Esperanza, Adriana, buenísimo. Ok, ahora, por ejemplo, Zaira, Andrea, a Nicolás, ¿qué emociones por ahí fuertes, por ejemplo, que llamamos no positivas, les aparecieron? El miedo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a darnos el permiso de sentir. Por ejemplo, con el permiso de Zaira, solamente es algo por encima que vamos a hacer. Quiero que tú respires y recuerdes ese miedo o ese momento que te generó miedo. Entonces, ese momento que te generó miedo, ¿de acuerdo? Seguramente está en una parte de tu cuerpo. Puede ser abajo del ombligo, puede ser en el cuello, puede ser en las manos, puede ser en los pies, puede ser en la espalda. Vamos a ver qué dice allí. ¿En el qué? En el cuello, en la espalda. Ok. Bueno, supongamos que fue en el cuello. Salió un miedo, ¿ok? Que está en la garganta o siento un nudo en la garganta. Entonces, una de las claves que tenemos que nosotros
aplicar para nosotros poder trascender esto y entender de dónde proviene es, primero, reconocer y sentir. Entonces, yo estoy reconociendo, estoy aceptando que yo tengo miedo, ¿ok? Y ese miedo está en una parte de mi cuerpo, está anclado en una parte de mi cuerpo, ¿ok? Son emociones que se guardó allí, o sea, unas informaciones que se guardaron allí y ahí está guardado ese miedo. Entonces yo voy a ir a esa parte de mi cuello o a esa parte de mi espalda o debajo del ombligo que me genera miedo, enojo, deseo, aflicción, culpa, vergüenza, etcétera. ¿Ok? Y me va a dar el permiso de sentirla. ¿Ok? Acá hay dos claves. Hay una que se requiere como coaching y otra que no. Vamos a compartir las dos. En la que no se requiere coaching, ¿de acuerdo? Hay una técnica que se llama dejar ir, donde tú simplemente vas a observar ese miedo, vas a adentrarte en ese miedo que está en esa zona de tu cuerpo y vas a permitir que fluya esa energía que está allí. Y vas a pedir, yo quiero más de esta energía. Sin intentar que desaparezca, sin intentar que se vaya, sin intentar huir. Y te van a aparecer un montón de cosas en la mente que dice, oye, tienes que sacar al perrito a pasear, tienes que hacer la comida, tienes que ir a almorzar, no sé qué, qué. Ese es tu ego o una parte de tu mente evadiendo nuevamente el conflicto. Pero como esa es una emoción que está allí guardada y que está estancada, como esa maleta de nuestro pasado, realmente lo que te está diciendo esa situación es, hey, necesito que tú me atiendas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a permitirnos sentir esa emoción, nos vamos a rendir por completo a esa emoción, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer tirado en tu cama, acostado, en el mueble, te vas a dar el permiso de rendirte completamente a lo que tú estás sintiendo, ¿ok? Y esto lo vas a hacer con frecuencia hasta que desaparezca esa emoción. ¿Ok? Yo tengo una meditación que les voy a regalar a los que llegan hasta el final que les puede ayudar a utilizarla. ¿Ok? Al final, cuando tú sientas que como que mierda, ya no aguanto más esto, porque hay momentos donde las emociones son tan fuertes que no queremos, o sea, no queremos recordarlas, no queremos sentirlas, no queremos, no queremos porque no, tal vez nos sentimos rechazados en un momento, nos sentimos vulnerables, nos sentimos heridos, y eso es como lavar la herida. Obviamente va a incomodar bastante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al final, cuando tú estás sintiendo mierda, estoy llorando, estoy fluyendo con esa energía al 100% y ya no aguanto más, recuerda que solo no podemos con eso. Y puedes pedirle ayuda a algo superior, en este caso a Dios, al Espíritu Santo. Yo trabajo con esa parte en la psicoterapia para que te asista en esa situación que tú sola o solo no puedes cambiar. ¿De acuerdo? Entonces puedes pedir algo tan simple, literalmente aplícalo. ¿De acuerdo? Ponlo a prueba, no me creas, ponlo a prueba. Y, y Espíritu Santo, ya no aguanto más esta situación. Hoy reconozco que sin ti no puedo transformar esto que siento. Llevo mucho tiempo intentando liberarme de este conflicto, pero reconozco mi ignorancia y reconozco que sin ti no puedo, o no puedo sola, no puedo solo. Espíritu Santo, o Dios, vengo a ti derrotado y abatido para pedirte que seas tú quien me ayude a soltar esto que no puedo soltar solo. ¿Ok? Y vas a sentir ahora una energía totalmente diferente. Entonces pasamos del miedo que está en nuestro cuello, en nuestra espalda, etcétera, a una energía o una emoción de aceptación. ¿De acuerdo? Entonces ya empezamos a ver a través de esa asistencia superior esa emoción desde otros ojos que no son los tuyos. Son ojos de sabiduría, son ojos de compasión. ¿Ok? Y esto va a ser en algún punto, cuando ya te hayas liberado bastante de esto, obviamente si puedes hacer coaching mejor, pero una vez te estés liberando un poco más de esto,
ya ese momento de tu vida, de tu pasado, no te va a generar tanta emoción como te generaba antes. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá y mi papá fallecieron. Y habían cosas que a mí me recordaban, sobre todo el abandono de mi mamá. O sea, yo interpreté que como mi mamá falleció, me abandonó, algo así. ¿Ok? Y habían situaciones en mi vida que como que me confirmaban eso que yo creía. ¿Ok? Entonces, cuando yo empecé a atender todo eso que estaba ahí guardado, empecé a soltar esa tristeza, esa rabia, esa energía de injusticia y demás, ¿verdad? Y empezó a suceder. Yo empecé a entrar en otro tipo de energía, ¿de acuerdo? Que empezó a traer otras cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la emoción que yo tengo allí guardada, si yo no la suelto, eso va a emitir una energía, una vibración, y esa vibración va a traer a mi vida ciertas cosas. Y esas cosas que yo atraigo o esas personas que yo atraigo, ¿van a qué? Van a reafirmar otra emoción. Pero hasta que yo no atienda esas energías que están allí, esas emociones que están allí guardadas, ¿de acuerdo? No va a cambiar lo que yo estoy atrayendo. Porque es como, por ejemplo, que tú te quieras conectar a un Wi-Fi y el router está dañado. Un ejemplo. Tú te sigues conectando al mismo Wi-Fi, al mismo Wi-Fi, al mismo Wi-Fi y tú dices, no me sirve. Entonces tú dices, no, el internet no sirve, el internet es falso, el internet es una estafa, no sé qué qué. Y no es que el internet es una estafa, no, es que tú te estás conectando constantemente a una emoción que reafirma eso, ¿ok? Esa es la primera forma de liberarnos de esas emociones allí guardadas. La segunda forma, obviamente ya es como más profundo, es lo que yo normalmente hago, va muy enfocado a lo que hablamos hace rato con Adriana. ¿A qué? Obviamente a que una persona te apoye o te acompañe a hacer un proceso muy parecido al que yo te acabo de comentar. Y que a través de esos anclajes positivos que tú tienes, porque así como tenemos anclajes negativos, es decir, así como tenemos esa maleta de miedos allí guardada en el escondite de nuestro inconsciente, también tenemos unos tesoros. También tenemos cuando nos sentimos profundamente amados por Dios o nos sentimos profundamente amados por nuestros padres, por nuestras madres, que nos sentimos protegidos, nos sentimos confiados, nos sentimos ganadores. Entonces, que en resumen, otra forma también de hacerlo es, ok, con alguien que te acompañe, por ejemplo, mi persona, ir a ese momento de tu pasado, entender qué aprendimos de allí, qué interpretamos de ahí, qué creímos de allí, y adicional a eso, ¿verdad? Entender esa versión de ti de tu pasado, ese niño o esa niña, qué recursos requería. Por ejemplo, amor, comprensión, sabiduría, protección, seguridad. Entonces vamos a buscar ahora otro momento de tu pasado donde tú te sentiste profundamente amado, profundamente cuidada, protegido, ¿de acuerdo? Te sentiste sostenido, te sentiste confiado, te sentiste ganadora, te sentiste suficiente, te sentiste valioso o valiosa. Y ahora con esa emoción de amor, de paz, con esa nueva, por así llamarlo así, ese nuevo nivel de conciencia, vamos a ir con otro nivel de conciencia y con otra energía a ese mismo momento de tu pasado, donde tú interpretaste que tú eras limitado, que tú eras escaso, que no eras suficiente, que no eras merecedor. Y con esas nuevas gafas, por así llamarlo, de amor, de alegría, de comprensión, de compasión, vamos a ver esa situación de una forma completamente diferente. Y como cambiamos la interpretación de ese momento de nuestro pasado, cambia literalmente el presente y cambia el futuro. Porque nosotros constantemente estamos viviendo casi siempre en el pasado. Es decir, vivimos algo ahí guardado en el pasado y pum, es lo que, o sea, nuestra película de nuestra vida se está produciendo es con algo del pasado, el resultado que estamos manifestando, no con algo del presente ni con algo del futuro. Entonces, lo que podemos hacer con el coaching, la PNL y también la psicoterapia es agarrar esos momentos
puede ser del presente, incluso del futuro, y llevarlos a esos momentos desafiantes del pasado que, pues, obviamente nos están limitando hoy en día, ¿ok? ¿Para qué? Para cambiar la interpretación que hicimos de nuestro pasado. Y como cambió la forma en la que tú ves a esa versión de ti del pasado, empieza a cambiar las creencias, tus intenciones, tus valores, tus hábitos, y esto empieza a producir un resultado completamente diferente. ¿Por qué? Porque la interpretación que yo hago de cualquier cosa que tengo hoy en día es a través de una creencia que se generó en mi pasado. Entonces, si yo cambio esa interpretación, por consecuencia cambia la creencia, cambian las intenciones con las que yo actúo, cambian los valores, incluso cambian los hábitos, cambian la identidad y por supuesto cambia el resultado. Entonces, tú hoy en día tienes algo que se llama ego, un personaje, ¿ok? Que tú y yo, todos acá, hemos creado, ¿de acuerdo? En base a las vivencias que tuvimos en nuestro pasado, ¿ok? Por ejemplo, Ricardo, el personaje de Ricardo, le soy súper honesto y súper claro. Bueno, yo fui peleador desde los 6 años hasta los 19 casi. Peleador profesional, ¿ok? Hoy en día soy deportista, tal, o sea, me encanta el deporte, no sé qué. Pero, claro, como Ricardito, en la versión de mí de mi pasado, se sintió vulnerable cuando fallecieron sus padres. Ricardito, o Ricky, creó un personaje, el que se defiende, ¿verdad? El peleador, ¿ok? Hoy en día la soy como claro, o sea, ya, obviamente el personaje sigue ahí, pero el personaje ya ha soltado esa emoción de, bueno, me voy a defender, voy a atacar, voy a responder, no sé qué. Sí me voy a entender, la energía del personaje cambió. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Todo lo que tú viviste en tu pasado creó el personaje que tú tienes de ti, el personaje de Andrea, el de Adriana, el de Zaira, Nicolás, Ricardo, etc. Y ese personaje está creado en función de unas situaciones de nuestro pasado que muchas de ellas no fueron cómodas y otras de ellas sí fueron cómodas, sí fueron buenas, ¿ok? Y ese personaje es tu ego, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a esa parte de nuestro pasado a transformar esa interpretación de eso que nos pasó en el pasado, empieza a transformarse el personaje. Entonces, como el personaje ya no se siente vulnerable, se siente amado y protegido por Dios, un ejemplo, un recurso que yo puedo llevar a ese personaje, ¿verdad? Con mis creencias, las creencias de Ricardo, ¿qué pasa? El personaje suelta los guantes. Entonces, como el personaje soltó los guantes, ¿sí? Es literal. Ahora, yo no atraigo gente que me ataque, yo no atraigo gente que quiera pelear. ¿Por qué? Porque cambio el personaje. Y yo puedo modificar el personaje. Que al personaje le encanta la adrenalina. Es más, a veces todavía sale el personaje. Normal, pero ya el personaje no me domina, yo manejo el personaje. Porque claro, como ya yo me conozco ahora, chévere, llega una situación donde yo sé que puede salir el peleador, yo manejo el peleador. Un ejemplo, ¿sí? Tan simple como eso. Ya, pues no, ya no me defiendo, ya no ataco, porque el peleador ataca. Y si le atacan, le lanza más duro, ¿sí o no? ¿Sí? Porque todos tenemos el personaje, ¿sí o no? Y les muestro un poquito de mi personaje. Pero, o sea, ya no, ya no. Tranquila que yo con ustedes no uso guantes, no se me preocupe. Entonces, ¿qué pasa? Pero algo bueno, mira, algo clave. El personaje tiene cosas buenas. Esa parte de mí, del peleador, un peleador es disciplinado, un peleador no se rinde, un peleador es enfocado, ¿sí o no? Peleador le echa para adelante y listo, así de sencillo. Entonces, yo no tengo que matar al personaje, yo tengo que encontrar las cosas buenas de mi personaje que me ayudan en otras áreas de mi vida. Y puede que vayan ocasiones donde sí requiere el personaje. Porque si me quieren, no sé, quieren
pasa unos límites, qué sé yo. No es que voy a pegarle a alguien, no. Pero yo expreso lo que siento, muestro mi molestia y le digo, mira, hermanito, hermanita, esto no es así, punto y sencillo. Y si no te gusta, no te gusta. Ya. Algo que también hacemos es que nos vamos a un polo opuesto. Eso a mí también me llegó a pasar. Entonces, claro, dejé de pelear y a veces llegaba al punto de que, como que, sumisión. Y no, o sea, no tienes que ni ser sumiso ni ser peleador. Tiene que haber un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que tu personaje está creando esa película de tu vida. O sea, porque tú eres el personaje y de paso eres el director. El director es tu inconsciente y el personaje es el que actúa, el que muestra las acciones, los hábitos, lo que hace, la forma en que responde, cómo dice y demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros cambiamos la interpretación de ese momento de nuestro pasado, cambia la película y cambia el personaje. Entonces el personaje se quitó los guantes, literalmente, y ya no traigo gente. Es más, mi vida hoy es tan pacífica, o sea, hermosísimamente, gracias a Dios, súper pacífica, mi casa, mi vida, mis relaciones y demás. Antes traía gente que me criticaba, como que, voy a pelear con el que me critica. Un ejemplo, ¿no? Y me pasaba, mis hermanos me criticaban muchísimo y yo peleaba con ellos porque me criticaban. Cuando solté los guantes, sí, es en serio, solté los guantes, me di cuenta que las críticas de ellos hablan más de ellos que de mí. Y yo no tengo que defenderme, normal. Pero el personaje se quedó tranquilo y claro, el personaje se quedó tranquilo, ahora mis hermanos están tranquilos. Qué coincidencia. Y eso mismo te va a pasar con tu pareja, ¿ok? Ay, Ricardo, es que me pasa eso con mi esposo, con mi hijo, con tal. Sienta la energía y pida ayuda superior. Estos días me pasó algo muy parecido. La verdad me provocó ponerme los guantes rojos así, pero rojos, rojos. Y yo, Dios mío, ayúdame con esto. O sea, yo no sé. De verdad, ayúdame. Y míralo. Y todo tiene un mensaje. Quiero que tú te grabes eso. Y yo antes de eso, yo oro mucho y medito también, sobre todo cuando no me siento bien, porque yo sé que si yo me siento de tal forma, se produce tal resultado. Entonces, a la hora de un conflicto, ya no voy casi nunca voy con los guantes, sino que me doy el permiso de, oye Dios, o sea, quiero que tú me ayudes a manejar esta situación. Bueno, resulta que conversé con la persona. Cuando fui a hablar con la persona, qué casualidad. Obviamente la persona está más o menos en ese mismo nivel de conciencia que yo. Y estoy prácticamente seguro que, bueno, si no lo hizo, estoy casi 99% seguro de que lo hizo. Esa persona también le pidió a Dios que manejara esa situación. Y la persona y yo fuimos vestidas del mismo color. ¿Tú crees que es coincidencia eso? No es, o sea, de todos los colores que hay, casualmente fuimos, o sea, vestidos súper parecidos. Y no era un hombre, era una mujer. Y yo como que, o sea, yo vi el mensaje y yo de una vez como que o sea, me quedé tranquilo. Realmente no iba a pelear, o sea, iba a como manejar un tema ahí un poquito incómodo. Y, y con la persona yo como que, uy, Dios mío, gracias, en serio. O sea, qué bonito que me respondas hasta con esto. Y ¿sabes qué es lo irónico? Que tu mente, esa parte limitada de tu mente y ese personaje tuyo piensa que Dios no puede intervenir en esas cosas. Y muchas veces por eso seguimos repitiendo lo mismo. Porque en realidad yo, con pues mucha humildad, tengo apenas 26 años y en PNL soy de los formadores más fuertes de toda Venezuela, según la Red Latina en PNL. ¿Sí? Y no es, literalmente, y no es por todo lo que he estudiado, porque seguramente hay gente que ha estudiado más que yo, sino que yo me di cuenta de esa clave, de que hay algo superior que todos necesitamos para asistir a esos momentos desafiantes, conflictivos, incómodos. Y en todas mis sesiones de coaching PNL, lo que manejo es eso, con todas las personas que me llegan. Y el cambio es poderosísimo, porque no se trata de Ricardo, ni se trata de ti, ni se trata de Juanito, se trata de esa parte superior que tiene todas las respuestas, que sabe lo que tú sientes, cómo te sientes, qué necesitas, qué no necesitas y demás. ¿Ok? Entonces muchas veces, dice la Biblia nuevamente, pide y yo os daré.
Pide asistencia y te va a llegar. Pide X, te va a llegar. Obviamente la vida no siempre te va a responder de la misma forma. A veces tú vas a pedir paciencia y te llega una persona para que tú desarrolles la paciencia o para que tú desarrolles la compasión, para que desarrolles el perdón. Entonces la vida no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Y muchas veces evadimos lo que necesitamos. Por eso es que casi siempre la gente, es más fácil cambiar de pareja. Muchas veces nosotros somos los que producimos esa película con la pareja, que no nos gusta. Y claro, es más fácil echarle la culpa a la pareja, decir, no, que tú, que tal, que esto, aquello, que asumir que, uy, ¿será que hay algo en mí que está produciendo esto? Y obviamente, le soy sincero, es complejo, sobre todo para el ego. ¿Por qué? Porque el ego no quiere cambiar. El ego siente que cuando tú le empiezas a ir revisar esas partecitas, que va a desaparecer. Entonces, ¿cómo mi ego e identidad afectan mi negocio? ¿Ok? En resumen, ese personaje que tú creaste acerca de ti fue creado por unas decisiones inconscientes que tú tomaste. Esas decisiones son interpretaciones. Entonces, un ejemplo, Ricardo creyó que él fue abandonado por su papá y su mamá cuando ellos fallecieron. Una interpretación que yo hice. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, el personaje se sentía abandonado, triste, desolado, no sé qué vaina, insuficiente, no se sentía valioso, no se sentía merecedor, X, Y, Z. Ese era el personaje de antes, que casi siempre estaba vibrando en unas energías bajitas o emociones bajitas. Y esas emociones, básicamente, y ese personaje tenía unas creencias, unas intenciones concretas, unos valores y unos hábitos. Entonces, no se trata muchas veces lo que yo hago, porque te voy a ser muy claro, yo tengo casi, sí, ya casi 14 años en ventas online. Y en los últimos 10, básicamente he estado haciendo una estrategia muy parecida. O sea, que yo sigo aplicando la misma estrategia de hace 10 años atrás y el resultado hoy es totalmente diferente. ¿Por qué? Por el nivel de conciencia en el que yo estoy actuando ahora, por las modificaciones también que le he hecho al personaje. Entonces, la clave es reconocer al personaje, ¿de acuerdo? Aceptar y abrazar esa parte de ti que muchas veces va a ser como tu sombra, que no queremos ver, que es vulnerable, que no se siente bien, que tú como no has querido ver, está molesta contigo esa parte de ti porque no la ves. Entonces viene, ¡pum! Y te muestra, te trae situaciones como que, mira, yo estoy aquí, necesito que tú me atiendas. Muchas veces tu sombra es la que te produce esas situaciones que a ti no te gustan. Pero te está produciendo esas situaciones que no te gustan es para decirte, Juanita, Adriana, Zaira, Andrea, Ricardo, necesito que tú me veas, necesito que me atiendas, necesito que me escuches, necesito sentir o decirte X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, en resumen, en nuestro pasado tomamos una decisión se puede decir equivocada. ¿Por qué una decisión equivocada? Porque con casi todas esas interpretaciones y decisiones que tomamos en nuestro pasado, éramos unos niños o unas niñas. Y ese niño o esa niña no tenía recursos emocionales, no tenía inteligencia emocional, no tenía con cierto nivel de conciencia, no tenía la sabiduría que tú probablemente tengas el día de hoy. Entonces, esa interpretación fue generada por una versión de ti que no tenía los recursos que tú hoy en día tienes. ¿Ok? Entonces, una de las claves para poder transformar esa versión de nosotros en nuestro pasado y por consecuencia en nuestro presente y nuestro futuro es, ok, vamos a atender esa parte de nosotros que no queremos ver. Vamos a sentir, vamos a escucharla. Vamos incluso también a darle amor incondicional a esa parte que no nos gusta. ¿Ok? Entonces, una vez nosotros hagamos eso, el personaje no va a salir tanto, esa sombra no sale tanto, o empieza a cambiar la interpretación
que yo hice en mi pasado. Y como cambia la interpretación, cambia las creencias, cambia la película, cambia el personaje, cambian los hábitos, cambian los valores y se produce una película nueva. Entonces yo te puedo enseñarte a vender hoy, literal, en media hora, pum, pum, pum. Pero si el personaje sigue igualito, lamentablemente vamos a seguir con el mismo resultado. Muchas veces me ha pasado con personas, ay Ricardo, es que esta forma en la que tú utilizas para hacerlo y tal, no conecta mucho conmigo. Claro, es que la versión de ti hoy no te va a producir el resultado que tú quieres mañana. La versión de ti de hoy te produce los resultados que tú tienes hoy. Y eso me lo digo a mí. Yo ahorita estoy súper incómodo haciendo un montón de cambios en mi empresa. Pero claro, los resultados que yo quiero en mi empresa mañana ameritan una nueva versión de Ricardo, unas nuevas creencias, unas nuevas formas de hacer las cosas, una forma más amorosa de elaborar, de servir, de ayudar a otros. Es más, mi empresa hoy en día ya ni siquiera es mi empresa, ¿eh? Es un medio para servir a otros y eso es prestado, literalmente, que si Dios quiere o no sé, lo que sea, mañana no estoy y la empresa puede seguir o no sigue. No sé si me hago entender, es decir, eso va a desaparecer, ¿sí? Muchas veces el ego se apega a esas cosas materiales, ¿ok? Y una forma de dejar de sufrir, porque al final estamos sufriendo cada vez que no hay ventas, cada vez que no avanzo como quiero, cada vez que no hay clientes, es reconocer que eso que está allí es prestado y es producido por literalmente gracias a Dios. O sea, mis clientes no son mis clientes, son personas que Dios me mandó para enseñarle cosas que yo sé. Punto y sencillo. Y Dios me va a permitir trabajar con ellos, con mi equipo y demás, hasta que Él quiera o hasta que cada uno aprenda lo que tiene que aprender. Hasta mi pareja. ¿Por qué se producen muchas veces los miedos, los celos, no sé qué? Que claro, estoy apegado, ese es mío. O ese es mío. Pero es prestado. Porque literalmente, o sea, todos aquí nos vamos a morir algún día. No hoy, ni mañana, ni Dios quiera cancelado, pero, o sea, es algo que va a pasar. Es decir, somos transitorios. Es decir, eso que tú tienes ahí es prestado. Hasta, bueno, muchas veces yo todavía no lo puedo decir porque todavía no tengo hijos como tal, pero dicen por ahí que los hijos son prestados. Entonces, uy, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero literalmente, como le dicen aquí a Andrea, que es mamá, eso lo dicen mucho, los hijos son prestados. Mientras más tú te apegas al hijo, muchas veces hay más rechazo, cosa que yo he visto en mi familia, porque también soy hijo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Básicamente, a esa versión de ti que quiere X resultado, amerita un nivel de conciencia nuevo, amerita trascender esos conflictos y amerita una identidad, unos valores y unas acciones completamente diferentes. Entonces, ¿cómo me libero de esos patrones? Súper simple. Primero, reconocer que estoy repitiendo este patrón en diferentes, o sea, lo mismo en diferentes personas. Y eso me produce X emoción. Sentir esa emoción, o sea, reconocer que esto me está pasando, me pasó 2, 3, 4 veces y es la misma emoción que tengo o que tuve la última vez. Y tercero, pedir ayuda y resignificar con ayuda divina. ¿Qué les sugiero yo? Ya sea conmigo, con lo que sea. Primero, si conoce a alguien con el curso de milagro, péguesela ahí que eso es lo máximo. ¿Ok? Lo segundo, ¿ok? Es si no tienes a alguien que te apoye con coaching en el momento, lo que sea, básicamente aplica el dejar ir que ya les mencioné antes y pide ayuda divina. Sin embargo, te va a pasar algo mágico, como me ha pasado a mí. Hay momentos donde yo digo, uy, Dios mío, ya esto no, ya no aguanto esto más. Y resulta que me llega X persona y me dice, pam, pam, o sea, es como que Dios me la pone ahí. Y de paso me viene y me habla de, casi siempre me pasa algo así. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado así, me pasa con frecuencia. Y la persona viene y pum, me habla de algo concreto que me afirma que esa persona literalmente fue enviada por esa entidad superior a la que yo le pedí ayuda. Porque si dice la Biblia, pide y yo os daré, por algo es sí o no. Y si no me cree, bueno, póngalo a prueba.
¿De acuerdo? Entonces pida esa asistencia divina y te va a llegar algo que te confirme, pum, esta es la persona, este es el mentor, o sea, va a llegar algo que te confirme que esa persona está allí para ayudarte a trascender ese proceso y esa parte de ti que no queremos reconocer y que no queremos ver, ¿ok? Entonces me gustaría saber si les gustaría hacer preguntas. Bueno, ahí se nos fue rápido el tiempo. Si les gustaría hacer preguntas, cómo ven el tema. Si te estaban haciendo una atrás, mira, ¿cuánto tiempo debemos de estar en la práctica de sentir la emoción? Te decía atrás. Mira, básicamente es hasta que no la sientas, hasta que te sientas como libre de esa emoción. Y siempre, como les comenté hace rato, pedir esa ayuda divina. Ah, no creo en Dios. Bueno, puedes pedir ayuda, no sé, a la conciencia, a lo que usted crea, pero pedir ayuda a esa parte superior, ¿ok? Y, exactamente, y también sabiduría. O sea, te puedo asegurar que con sabiduría y discernimiento, ya tú, o sea, ya ni siquiera necesito explicarte nada. Porque ya tú, con tu propia sabiduría y con tu propio discernimiento, vas a tomar las decisiones que mejores se acerquen a eso que tú quieres tomar, ¿ok? Y bueno, en cuanto a lo de las sesiones, realmente eh, es lo que yo he visto. Es mentira que en una sola sesión tú vas a cambiar algo así, ¡pum!, de la noche a la mañana. Obviamente, o sea, obviamente sí hay cambios poderosos, pero ¿qué pasa? Tú no tienes una herida, tú no tienes una sola creencia, no tienes un solo paradigma, tú tienes varios. Entonces quiero que tú te imagines ahí, era el árbol, ¿verdad? Y las raíces. Entonces en una sesión te tocamos una raíz, en la otra te tocamos la otra, en la otra te tocamos pum, 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 pum. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En una sola sesión no te puedo, o sea, por ejemplo, yo no lo hago así, ¿no? Tampoco en mi nivel de conocimiento he requerido yo personalmente varias sesiones para transformar varias cosas en mi vida. Sin embargo, una clave que les doy es, y algo que he aprendido también es que en tu negocio esto le va a explotar la cabeza y nos va a poner a pensar. Y me dicen si les suena o no les suena. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre, ya que estamos hablando de la abundancia en nuestros negocios, el bloqueo de la abundancia en tu negocio casi siempre tiene que ver con una interpretación limitada o errada que tú hiciste en tu pasado, con algo que tiene que ver con las figuras masculinas de tu vida. Puede ser con tu papá, puede ser con tu abuelo, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos en este caso a mamá y a papá, ya sea biológico, de crianza, lo que sea. Entonces, si yo, por ejemplo, juzgo a mi padre, que me crió, como una persona X, ¿ok? Esa interpretación que yo hago, a mí me va a afectar. ¿Por qué? Porque él es la referencia que yo tengo de la energía masculina. Entonces recuerda que el hombre, cuando éramos animales, prácticamente pues cuando éramos Homo sapiens, todo ese tema, ¿qué hacía el hombre? Él cazaba, buscaba la comida, él proveía, ¿sí o no? Entonces estamos hablando hoy de la abundancia en mi negocio, es decir, tiene que ver con la energía masculina, proveer, alcanzar, dirigir, el orden, el liderazgo, todo eso tiene que ver con la energía masculina. Entonces, si tú tienes un rechazo que casi siempre es inconsciente con tu papá, ¿de acuerdo? O incluso no estuvo tu papá presente en tu vida, inconscientemente vamos a rechazar cosas que tengan que ver con la energía masculina, porque es decirle a papá, yo no quiero nada que ver contigo, porque el hombre es malo, por ejemplo. Entonces, muchas veces, inconscientemente, no, incluso no acatamos órdenes, nos cuesta mucho esa parte, a mí me costaba bastante también, porque es como un signo de rebeldía hacia esa figura masculina. Entonces, en realidad el negocio es un símbolo, ¿ok? Y ese símbolo tiene que ver casi siempre con esa parte masculina de cada uno, ¿ok? Entonces, en resumen,
¿Qué tiene que haber para que yo vea un cambio drástico en mi vida y mi negocio? En resumen, es sanar las interpretaciones de mi pasado o ese lazo o ese vínculo que yo generé con ese padre que me crió, con esa figura paterna que yo tuve. Perdonar también a mi papá biológico por las interpretaciones que yo hice. Eso también hay que hacerlo. ¿Ok? Y adicional a eso, equilibrar con la energía femenina. Por ejemplo, Ricardo, claro, yo era peleador, porque al hombre casi siempre le afecta más como la ausencia de la mamá, ¿ok? Entonces, yo me fui al polo opuesto, yo no era femenino ni sumiso, sino que yo me hice el peleador, la bestia, el animal, el líder, o sea, el para adelante, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inconscientemente estaba rechazando la parte femenina de Ricardo y en parte le soy como claro, todavía sigo trabajando mucho en eso. Porque es una forma de decirle a mi mamá, yo no te quiero, o tú fuiste mala conmigo, o X, Y, Z, cosa que no hace conscientemente Ricardo. Hace esa versión limitada de Ricardo, o ese ego de Ricardo, o ese pequeño Ricardito que está por allá escondido, que muchas veces no quiero ver, que se siente vulnerable, que tiene miedo, que no sé qué, y él reprime esa parte emocional. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo hago eso o le doy la razón a mi mamá o soy débil, o sea, pueden haber 1.500 millones de interpretaciones. Pero en resumen, el trabajo que normalmente yo hago en todos mis programas es con, más que con papá y mamá, es con la energía femenina y masculina. Pero casi siempre todo eso tiene que ver con papá y mamá y con los patrones que repite tu familia. Es decir, el patrón que tú repetiste con tu papá, de eso que creíste que él es ausente o que él es malo, qué sé yo, tu mamá y tu abuela seguramente tienen la misma creencia. Y hay un patrón que va de generación, una información inconsciente que va de generación en generación reafirmándose. Entonces, si tú ves, sobre todo si tenemos una sesión conmigo, si tú ves de quién mi mamá aprendió eso que yo interpreté como cierto, ella lo aprendió de tu abuela. Y si te vas más atrás, tu abuela lo aprendió de tu bisabuela. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en resumen, básicamente hay que muchas veces ver con compasión esa parte, porque tu mamá fue una víctima de lo que vivió, o tu papá, porque él actuaba según el nivel de conciencia y de creencia que tuvo. Y ese nivel de conciencia y creencia que tuvo, él lo aprendió en su pasado, cuando fue un niño. Entonces, una forma mágica de liberarte de toda esa carga emocional, recuerda a tu papá o tu mamá como un niño, como ese niño que no tenía los recursos para interpretar o aprender esa situación de una forma diferente. Y cuando tú te des cuenta de que esa persona que, entre comillas, te hizo sentir mal, porque al final él no te hizo nada, era un niño que fue una víctima de su entorno, de su crianza, de su contexto y demás, tú sueltas ese juicio. Y cuando suelto ese juicio, cambia la energía, la emoción con la que yo estoy actuando. Y como cambia la emoción, el nivel de conciencia, cambia desde donde actúo y cambia lo que atraigo. Entonces, la clave, el secreto de todo esto es literalmente el perdón y la compasión a esa parte del pasado, a ese momento de mi pasado que yo interpreté como malo, como negativo, donde yo creí que yo era una víctima de eso. Y no, resulta que yo fui una víctima de la víctima. ¿Sí? Y como tú eres víctima de una víctima, entonces al final esa persona no te quiso hacer nada a ti, o tu papá, o tu mamá, o tu abuelo, tu abuela, etcétera. Simplemente actuaron de la mejor forma que podían, con los recursos que tenían, con lo que hicieron lo que mejor pudieron. Así tú no quieras creer. Y el que no quiere creerlo es el ego. O sea, porque para el ego es más fácil, ¿no? Que ese hijo de madre, que no sé qué, que los insultos, que lo otro, que fue malo, que fue mala. Que obviamente hay que permitir que se exprese esa parte de ti. Es importante esa parte. Pero no darle protagonismo a ese niño víctima o a esa niña víctima de ti, sino darle la sabiduría, la compasión y el amor que requieren para ver esa situación de una forma distinta.
Y si te soy claro, es muy difícil hacerlo solo. O sea, se requiere apoyo en esa parte, ¿ok? Así que bueno, me gustaría saber si tienen como alguna otra preguntita. Parece planificada la clase, ¿no? Vicky, ¿cómo equilibrar esas energías? Digamos, en tu caso, tú estabas rechazando esa energía femenina. En mi caso, es la energía masculina. ¿Qué trabajos recomiendas hacer para buscar ese equilibrio luego de hacer ya el proceso que acabas de mencionar? Bueno, ¿te refieres a la energía femenina? Femenina y masculina, dependiendo de cada caso, de lo que cada uno de nosotros determine al Bueno, hacerse. el único detalle es que eso es muy para cada persona, porque tu papá no es el papá de Andrea, ni el de Nicolás, ni el de Ricardo. O sea, mi papá, por ejemplo, era súper mega masculino, el mío. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hubo un ejemplo, ¿no? Hubo un padre de alguno acá presente que era, no como que agarraba esa fuerza, esa energía del hombre, esa energía masculina, puede que tú interpretes que ser mujer o yo, ser femenina, es débil, es malo. Un ejemplo. Entonces, lo que a mí me funciona, según la interpretación que yo hice de mi papá, que es diferente al tuyo, no va a ser lo mismo que te funcione a ti. O sea, hay que revisar esa parte, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, la clave, yo creo que más profunda de todo esto es la técnica del dejar ir, ¿verdad? Y pedirle a esa parte superior que te dé la compasión y la sabiduría que tú requieres para transformar esa situación. Sin embargo, la clave principal de todo el proceso es sentir. Y obviamente, una vez tú liberes esa parte, esa energía que está allí como estancada, básicamente, bueno, yo lo hago así con PNL, con otro anclaje diferente al que ya tenías en el pasado, que era el negativo, actuar o empezar a meterle esa parte de ti del pasado a algo diferente. Es decir, si yo creo que si soy femenino, o tengo energía femenina, soy empático o soy vulnerable, me van a hacer daño, por ejemplo, en Ricardo, yo busco algo que me recuerde a mí que nadie me puede hacer daño. Por ejemplo, bueno, nadie me puede hacer daño porque yo soy un hijo de Dios y Dios siempre está conmigo en todo lo que yo hago. Un ejemplo. Pero es mi creencia, cosa que no necesariamente sea la misma de Adriana, de Andrea, etcétera. ¿Sí? Pero la clave principal es llevar compasión y amor a ese padre, a esa madre o incluso a nuestros abuelos también y empezar a reinterpretar esas conductas. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver el patrón en mamá, papá, ya ahí con esa asistencia superior va a haber con mucho respaldo para ir sanando esa parte. O te va a aparecer alguien que te recuerde eso, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo con la parte de mamá, ahorita estoy trabajando mucho esa parte de la energía femenina y es loco, pero o sea, las personas como que me han rodeado casualmente, entre comillas, todas son mamás, casi todas mis clientes. Y muchas de ellas tienen rasgos similares a los de mi mamá. No todas, pero muchas, cosa que no es coincidencia. Entonces siempre va a haber algo, mensaje que la vida te va a ir dando y hay que estar como abiertos o sea, como receptivos a entender el mensaje, cosa que no es casualidad, ¿sí? Pero la clave para entender el mensaje es, ok, estoy repitiendo este patrón, me pasa esto mismo con tales personas, ¿ok? ¿Cómo son esas personas? ¿A quién me recuerdan? Pero es difícil hacerlo solo porque la lógica siempre va a entrar. Y con la lógica, que es una parte limitada de tu mente, no vamos a poder no vamos a poder transformar esto. Entonces acá Nico dice, es darse cuenta de los juicios que tenía frente a mis padres. En la psicoterapia se trabaja el perdón de Dios y liberar los bloqueos correctamente. Liberando los juicios y reconocer los patrones que he cargado.
Exactamente, sí. O sea, literalmente es darnos cuenta que al final esas figuras paternas y maternas que tuvimos también fueron niños vulnerables que interpretaron esas situaciones de su pasado de cierta forma y empezaron a actuar desde allí. Es decir, mi papá no me daba amor, por ejemplo, era lo mejor que él podía hacer porque él no aprendió a dar amor como yo quería. Eso es otra cosa. Que mi papá, por ejemplo, el padre que me crió a mí, yo pensaba que no me había dado amor, pero él tiene su forma de dar amor y yo quería otra. Entonces, para mí, un ejemplo, el lenguaje del amor de Ricardo es el afecto. No me daba afecto, pero nunca me faltó nada, tuvimos lo mejor, los mejores juguetes, los mejores viajes, lo mejor todo. Esa era su forma de mostrar amor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Si les gustaría profundizar en esto, bueno, les digo que con mucho amor y con mucha humildad, el programa que tengo actualmente, el nuevo, que creo que se adapta mucho a las personas que están presentes, es para trabajar de forma profunda en estas dos cositas, en la energía femenina y en la energía masculina, a través del negocio y a través del coaching también, a través de la PNL y la psicoterapia. Entonces, bueno, ahí tienen a Adriana que vivió una sesión hace poquito. Y bueno, en una palabra, bueno, una frase, Adriana, ¿qué te llevaste de esa sesión y cómo te has sentido después de? Liberación, liberación. Creo que eso resume la experiencia. Buenísimo, buenísimo. Y cuando tú actúas desde la liberación, cuando no hay cargas, por consecuencia estamos más ligeros, el resultado es más fácil. ¿Ok? Entonces, family, súper agradecido con todos. Bueno, Nico, Adriana, aquí a Pascua, Zaira. Si quieren como preguntar, pueden aprovechar. Y si no, bueno, para mí ha sido un honor compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tienen preguntitas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les mando un besito a todos y a todas y un abrazo. Dios me los bendiga. Gracias, gracias. Saludo a todos. Cuídense. Para todos.